cantar seca la boca, ¿verdad? Hoy me toca el privilegio de compartir con ustedes la palabra de Dios. Y digo compartir porque lo que yo les voy a compartir a ustedes, Dios primero me lo habló a mí. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Y fíjense que me habló bastante Dios, me dio mis regañadas, me dio mis puntos que quiero compartir con ustedes. Así que quiero comenzar con una historia. Cuando yo era niño, yo sabía, si yo quería algo, yo sabía a quién írselo a pedir. Por ejemplo, si yo quería de comer, aunque no fuera la hora de comer, si yo tenía hambre, yo iba con mi abuelita, porque mi abuelita cocinaba a cualquier hora, lo que uno pidiera, ella lo preparaba y nos lo preparaba con gusto. Así que si uno tenía hambre, yo iba con mi abuelita. Si mi hermano y yo queríamos salir al mall a jugar los videojuegos, las máquinas, no íbamos con mi abuelita, íbamos con mi abuelo, porque mi abuelo sabía manejar, tenía el tiempo y nos daba siempre monedas para jugar las máquinas. Si ya de más grande, si mi hermano y yo queríamos ir a pasar la noche en casa de nuestro amigo de la iglesia, no íbamos con mi mamá. No, porque ya sabíamos que mi mamá iba a decir, ¿a dónde vas? Aquí tienes casa, aquí tienes cama, no tienes que ir a hacer nada ya en casa ajena, aquí vas a dormir. Por lo tanto, mi hermano y yo íbamos con mi papá. Porque mi papá a veces sí nos dejaba, aunque luego tal vez se metía en problemas con mi mamá, pero sí nos dejaba. Es de la iglesia, el muchacho es el hijo del pastor y mi mamá no importa, tiene que estar aquí. Pero íbamos aprendiendo con quién teníamos que ir a pedirle permiso, a pedirle una cosa o tal cosa. Cuando íbamos creciendo de niños, mi familia o mis papás y mis tíos nos dejaban tomar una soda cada domingo, era nuestro domingo, un bote de soda cada quien. Solamente entre semana ni siquiera podíamos pedir una soda porque era para el domingo. El domingo a cualquier tiempo nosotros podíamos decir lo quiero en la mañana, lo quiero en la tarde, a la comida, a la cena, lo que sea, pero nada más el domingo. Y si se pasaba el domingo, no tocaba la del domingo en el lunes, solamente una soda a la semana. Y resulta que un domingo se me ocurrió a mí pedir la soda. Fui con mi abuelito, abuelo, ¿me das la soda? Pregúntale a tu abuela. Ahí voy con la abuela. Abuela, quiero mi soda del domingo, quiero mi domingo. Pregúntale a tu tía. Ay, voy con la tía. Tía, quiero mi soda, quiero mi domingo. Pregúntale a tu mamá. Ay, voy con la mamá. Mamá, quiero mi soda. Pregúntale a tu papá. Ay, voy con mi papá. Papá, quiero mi soda. Pregúntale a tu mamá. Y bueno, pensé en mi mente tan inocente, ¿verdad? Chiquita. Pensé, ¿y aquí quién manda? ¿Quién es el que manda en esta casa? ¿Con quién tengo que ir yo para pedirle la soda que me toca a mí? Y es importante reconocer quién manda, quién es el que tiene la autoridad para darte lo que tú necesitas en la vida. Y sucede de la misma manera en nuestra vida espiritual. Tú sabes a quién tienes que pedir todo lo que necesitas, a Dios, porque Él es el que tiene la autoridad de dárnoslos y proveerlos. Y de eso te quiero platicar en esta tarde, la autoridad. Dijimos desde el principio del año que la visión para nuestra iglesia es haciendo discípulos que hacen discípulos. Esa es la visión, el lente por el cual vamos a leer todas estas escrituras. Hemos estado leyendo el libro de Mateo, pero con este lente en mente, con esta visión en mente. ¿Qué podemos aprender de Jesús acerca de cómo debemos de ser discípulos? ¿Y qué podemos aprender de las personas a su alrededor, las personas que tuvieron un encuentro con Él, sobre cómo debemos de ser discípulos y hacer a otros discípulos? Entonces voy a hablar de la autoridad en el ámbito, en el plano de haciendo discípulos que hacen discípulos. Para eso te voy a invitar a que vayas conmigo al libro de Mateo capítulo 8. Si tienes tu Biblia, vamos a comenzar en el versículo 5, del versículo 5 hasta el 13. Y como te digo, voy a ir haciendo pausas en cada versículo para explicar un poquito más de lo que está sucediendo, del trasfondo, de cómo se aplica cada parte del versículo a nosotros como discípulos de Jesús que hacemos otros discípulos. Empezamos en el versículo 5. Dice, cuando Jesús regresó a Capernaum, un centurión se le acercó y le rogó. Capernaum era una ciudad donde de hecho Jesús ministró muy a menudo en esa ciudad. Jesús dijo que esa era la ciudad de él. Muchos de los milagros que leemos en los evangelios se llevaron a cabo en la ciudad de Capernaum y muchos lo conocían en Capernaum. Ahora, Jesús no era ningún líder religioso.
Jesús era alguien que caminaba, enseñaba, tenía seguidores, pero en la autoridad de los judíos, que Jesús era judío, él no era nadie. De hecho, los que eran alguien eran los fariseos, los saduceos, los líderes religiosos que controlaban la política, controlaban el dinero, controlaban la religión. Y esos líderes religiosos querían desmentir a Jesucristo. Querían llamarlo mentiroso porque Jesús enseñaba cosas diferentes a las que esas personas enseñaban porque les convenía. Entonces Jesús no era nadie. En cuanto a la autoridad judía, no era nadie. Pero un centurión, aquí vemos otra persona, el centurión que se le acercó y le rogó, un centurión no era judío, era romano. Recordemos que en estos tiempos el imperio romano había crecido, uno de los imperios más grandes de la historia de la humanidad, y se habían apoderado, habían conquistado al pueblo judío. Cuando los romanos se apoderaban de un país o de un pueblo, de una gente, instalaban su gobierno por medio del ejército. Y el centurión no era un soldado, sino que era un líder oficial militar romano. ¿Okay? Lo que sucede es que no era judío, él era romano, era de un rango mayor que Jesús. Pero un soldado romano tenía la habilidad de oprimir a cualquier judío. De hecho, la semana pasada Pastor Mario nos habló de la enseñanza de Jesús, que dice que vayamos la milla extra, ¿verdad? La enseñanza de Jesús tenía mucho sentido porque en esos tiempos un soldado romano podía entrar a la casa de cualquier judío y decirle: ven, no importa lo que estés haciendo, ven y tú vas a cargar mi armadura, tú vas a cargar mis chivas, tú vas a cargar todo, que era bien pesado, y vas a cargarlas por una milla. Y Jesús les estaba diciendo: cuando alguien te pida eso, tú ve una milla extra. Para ellos, para los judíos, tenía mucho sentido, porque un soldado romano tenía poder para hacer lo que quisiera con un judío. Ahora, el centurión no era un romano, un soldado cualquiera, era un oficial. La palabra centurión viene de la palabra 100, es decir, que el centurión tenía a su cargo a 100, más o menos 100 soldados romanos. ¿Se imaginan la autoridad, el poder, el rango que tenía este centurión? Centurión, 100, centavo, centímetros, se entiende, ¿verdad? De allí viene la palabra centurión. Entonces no era cualquier soldado, sino que él era un oficial romano. Este oficial romano no tenía nada que hacer acercándose a un judío que no era nadie, a Jesús. No tenía ni que irle a pedir nada. Él tenía dinero, él tenía recursos del imperio romano. No tenía por qué acercarse a él. Pero lo hizo, y vamos a ver el versículo 6, lo que sucedió. Se acercó y le rogó, ¿verdad? Señor, mi joven siervo está en cama, paralizado y con terribles dolores. El centurión no estaba pidiendo por él mismo, estaba pidiendo por alguien más. Ahora, primero, no tenía que acercarse a un judío para nada. No tenía ni que acercarse a Jesús. Y cuando se acercó, le rogó, no le pidió, le rogó por alguien por quien ni siquiera tenía que pedir. Le pidió por su siervo. Su siervo, les quiero aclarar, los siervos no eran familiares. No era la abuelita que no tiene nada que hacer y nos va a ayudar a cocinar. No, eran esclavos. Personas que se compraban, que se vendían. En la autoridad de la sociedad, un siervo, un esclavo era lo más mínimo. Lo más mínimo. Y un esclavo enfermo, paralizado, era inútil. Lo que hacían es que lo dejaban que se muriera o lo mataban y compraban a otro. Lo reemplazaban así. Entonces no tiene sentido que este centurión se acercara con alguien que no tenía que acercarse para pedirle por alguien por quien no tenía que pedir. Para nada. Y vamos a ver la respuesta de Jesucristo a esta humildad, porque de verdad que era muy humilde este centurión. Dice el versículo número 7: iré a sanarlo, dijo Jesús. Confirmó Jesús lo que el centurión había escuchado sobre él. Recuerda que Jesús había ministrado en Capernaum mucho. Entonces ya lo habían escuchado. Jesús había sanado a un ciego, había sanado leprosos. Por eso vino el centurión a pedirle. Iré a sanarlo, dijo Jesús. Y dice el versículo 8, el centurión: Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo se sanará. Jesús estaba dispuesto
a ir a la casa del centurión. Hay que entender que un judío no quería entrar a la casa de un romano. Era como entrar a la casa de un pecador, entrar a la casa de alguien que creía cosas muy diferentes. Los romanos tenían bastantes ídolos, bastantes dioses, muy diferente a la religión de los judíos. Entrar a la casa de un romano, ni mucho menos romanos soldados que eran los enemigos, era indignante para un judío. Por lo tanto, el centurión se dio cuenta de esto y le dijo: no tienes que venir, no necesito que tú te indignes a venir a mi casa, solamente pronuncia la palabra y yo sé que mi siervo se sanará. La otra cosa es que los médicos hacían visitas a casa. Si un enfermo estaba en casa, no se podía mover, como este siervo que estaba paralítico, era común en la medicina natural que el doctor fuera a la casa del siervo y que allí lo atendiera. No tenía que salir. Pero el centurión sabía que esto no se trataba de una medicina natural. Tal vez él ya había acudido a estos doctores y nada había sucedido, sino que él sabía que Jesús tenía una autoridad más grande, una autoridad sobrenatural que la autoridad que los médicos podían ofrecerle. Era tanta la fe de este centurión al decir: Señor, ni siquiera tienes que venir, presentarte. Yo sé que no hay distancia para ti. Yo sé que tú puedes decir la palabra y mi siervo se sanará. Y en este momento de leer la escritura me puse a pensar: ¿qué es lo que llevó a este centurión a declarar algo tan poderoso, algo tan atrevido? ¿Qué es lo que lo llevó, lo motivó a hacerlo? Y lo vemos la respuesta en el versículo número 9. Dice el centurión: lo sé porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir: vayan y ellos van, o vengan y ellos vienen. Y les digo a mis esclavos: hagan esto, y lo hacen. En otras palabras, el centurión estaba diciendo esto: porque mis soldados reconocen la autoridad que está sobre mí, ellos obedecen mis mandatos. El centurión reconocía la autoridad de Dios. De hecho, le dio la autoridad máxima a Jesús, diciendo: yo sé que para ti no hay distancia, yo sé que para ti no hay enfermedad que tú no puedas sanar. Por lo tanto, si tú lo dices, la enfermedad se va a ir porque tú lo dijiste y tú tienes la autoridad. Eso es lo que estaba diciendo el soldado, el centurión. Por lo tanto, yo te digo, debes reconocer la autoridad de Dios en tu vida. Es lo que podemos aprender de este centurión. Aprender, reconocer que Dios es Dios, y si nosotros nos sometemos a la autoridad de Dios, nos da autoridad a nosotros para orar por alguien y que esa persona sea sanada. Para decirle a cualquier temor: vete, y ese temor se va a ir. No es por la autoridad que hay en nosotros, sino la autoridad de a quien servimos, a quien ponemos por encima de nosotros. ¿Sabías que los centuriones no eran escogidos por sus superiores? El César, el rey, no escogía a los centuriones, sino que esos 100 soldados a los que el centurión supervisaba, ellos mismos querían ganar, querían tener victorias en la guerra. Y ellos se hablaban entre ellos mismos y decían: hay que escoger a uno de nosotros que sea el mejor en el combate, que tenga buen carácter, que sepa hacer buenas decisiones, que sepa respetar las autoridades, y ese va a ser nuestro líder. Y era un proceso muy delicado, porque la persona que estos soldados escogieran como su centurión iba a tomar decisiones de vida o de muerte. Sabiendo que la guerra era de vida o de muerte, las decisiones que el centurión tomaba, ellos no tenían de otra más que obedecer esas órdenes. Entonces, el proceso para escoger a alguien tenía que ser muy importante y delicado. Y te digo yo, has escogido bien quién es tu autoridad en tu vida espiritual. ¿A quién has escogido que tome las decisiones de vida o de muerte en tu vida espiritual? Porque la vida espiritual es eterna, y la vida espiritual después de que muramos es eterna, o la muerte es eterna también. Y si tú y yo aprendemos de este centurión y escogemos a Jesús como nuestro centurión, podemos estar confiados que aunque venga la muerte, tenemos una vida eterna. Que no importa lo que tú y yo querramos hacer, nos sometemos a la autoridad de Jesucristo, que siempre nos va a llevar a la victoria.
Ellos sabían que si el centurión tomaba una decisión de ir a pelear a algún lado, podría significar la muerte para ellos mismos. Pero confiaban tanto en el centurión que a final de cuentas, aunque yo muera como soldado, yo sé que mi grupo va a tener la victoria, porque escogimos al mejor de todos nosotros. Igual tú y yo. Igual tú y yo queremos tomar decisiones de vida o muerte en nuestra vida espiritual y no estamos capacitados para hacerlo. Nos lleva a la muerte. La Biblia dice que todos hemos pecado, fuimos destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es la muerte. Son lo que nos toca a nosotros. Pero yo te digo, si tú y yo aprendemos del centurión, escoger a Jesús como nuestro líder, podemos decir: Señor, nos entregamos a tu autoridad. Tú eres la autoridad sobre mí y yo sé que voy a recibir lo que yo necesito. Voy a recibir la vida eterna. Estos centuriones peleaban junto con los soldados. No era como los generales que se quedaban atrás, vamos a hacer estrategias. No, ellos iban al frente junto con sus soldados. Igual Jesús va al frente con nosotros, abriendo caminos donde no los hay, ganando batallas antes de que tú y yo lleguemos allí. Ese es nuestro líder, ese es nuestro centurión, ese es el que hasta dio la vida por ti y por mí, para que tú y yo no tuviéramos que probar esa muerte eterna. Dios es el centurión máximo, el líder máximo que da su vida por nosotros. Eso es algo que podemos aprender de este centurión. Escoge a Dios como tu líder, como tu centurión. Podemos aprender también algo del siervo, el esclavo. Este esclavo fue el más bendecido de haber servido debajo de este centurión, porque él, aunque estaba paralítico, que no se podía mover, que estaba enfermo, él confiaba que su centurión, su amo, estaba abogando por él, estaba buscando una solución. Tú y yo, como naturaleza humana, estamos enfermos espiritualmente. Ya lo dijimos, vamos directo a la muerte eterna. Es lo que nuestra naturaleza humana conlleva. Pero Jesús cada día, aunque nos equivoquemos, cada día aboga por nosotros, dice la palabra de Dios. Cada día está diciendo: Dios, no, yo los perdoné, yo ya morí por ellos, yo ya les di el perdón de sus pecados. Ellos son mis hijos, no son mis esclavos ya, no son esclavos de alguien más, son mis hijos. Podemos aprender algo de este esclavo, quien su amo abogaba por él y buscaba una solución para él. Amén. Vamos al capítulo 10. A ver la respuesta de Jesús, porque hasta ahora no hemos escuchado mucho de Jesús, pero vamos a ver qué sucedió. Dice el versículo 10, al oírlo, Jesús quedó asombrado. Se dirigió a los que lo seguían y dijo: les digo la verdad, no he visto una fe como esta en todo Israel. ¿Qué haría yo para asombrar, maravillar a Dios? Al asombrar y maravillar al más asombroso y al más maravilloso ser de todo el universo. ¿Qué es lo que puede asombrar a un ser tan maravilloso? Nuestra fe. Nuestra fe es lo único que puede asombrar a Dios. Es la primera vez que se menciona la fe en todo este pasaje. Todo este pasaje se ha tratado de la autoridad, pero es la primera vez que Jesús reconoce que este centurión tuvo tanta fe. Un romano, un gentil, que entendió la autoridad de Jesús. Reconocer su autoridad produce una fe asombrosa. Si tú y yo hemos pedido: Señor, dame fe, no tengo fe, dame fe, sin fe no hay café, ¿verdad? Dame fe, por favor. Y no hemos reconocido que Él es la autoridad, nunca vamos a recibir esta fe asombrosa. Al saber que nuestro Dios es dueño de todo, cuando nos falte algo decimos: no, mi Dios es dueño de todo, no me va a faltar nada. Cuando entendemos que Dios tiene autoridad sobre toda enfermedad y yo estoy enfermo, es fácil tener fe y decir: mi Dios es mi sanador, no hay nada que Él no pueda sanar. Si reconoces la autoridad de Dios en tu vida, eso produce una fe asombrosa. Hubo varias veces que Jesús se asombró por algo en su tiempo que estuvo aquí en la tierra. Una de esas fue en la incredulidad, lo opuesto a una fe asombrosa. Cuando Él trató de predicar en su propio pueblo, lo quisieron matar, lo quisieron echar por un precipicio. Y dice la palabra de Dios que se asombró de tanta incredulidad que había en ese lugar.
En otra ocasión que se asombró por tanta fe fue una mujer que corrió hacia él y pidió que le sanara a su hija. Y es notable que esa señora no era judía, era gentil. Gentil es decir, no son judíos, de cualquier otra descendencia menos los judíos. Esos eran los gentiles. Y los judíos pensaban que la salvación, la sanidad, que Jesús, que Dios era simplemente y solamente para ellos. Pero la fe de alguien que no tiene por qué tener fe, eso asombra a Dios. Este centurión no tenía ni por qué confiar en Dios, en Jesús, pero lo hizo. Eso asombró a Jesús. Ahora en este versículo vemos a un grupo más de personas que no habíamos escuchado. Las personas que los seguían a Jesús. La semana pasada Pastor Mario nos hablaba de que los seguidores de Jesús no eran todos discípulos de Jesús. Habían seguidores que nada más iban a ver qué hacía Jesús. Habían personas que sí eran discípulos de Jesús, que lo seguían, que lo amaban. Y había personas que eran enemigos de Jesús. Ya hablamos de los líderes religiosos. Personas que lo querían desmentir. Y estas personas que querían desmentir a Jesús creían que ellos se merecían el reino de Dios, se merecían el cielo, se merecían todo por lo que ellos habían hecho, por el estatus que ellos tenían, por la posición de autoridad que ellos tenían en la sociedad judía. Y Jesús les estaba diciendo, hey, no, el que menos ustedes piensan, ese es el que me asombra con su fe. Sabes que van a venir momentos en tu vida, aquí en la iglesia, que vas a reconocer que no todos los que estamos en la iglesia tenemos fe. Hay veces que las personas afuera de la iglesia tienen más fe que uno. Hay veces que va a llegar alguien a ti y Dios te va a decir, eso quiero que tú lo discipules, que ese sea tu discípulo. Y tú lo vas a ver y vas a decir, Señor, yo no creo que esa persona es digna de ser tu discípulo. Es pecador, no viene a la iglesia, no tal y tal y tal. Pero no importa porque Dios sí lo ve como un discípulo de Él. Y tú y yo tenemos que someternos a la autoridad de Dios y decir, yo sé Dios, no importa quién yo soy, no importa mi estatus, no importa mi posición, no importa cuánto tiempo lleve en la iglesia, si llevo 10 años o 10 días. Yo sé que mi fe es lo que te va a asombrar y yo me someto a tu autoridad. Cosas que podemos aprender. Vamos a ver qué más dice Jesús en el versículo 11. Dice, y les digo, hablando a los seguidores de él, y les digo que muchos gentiles vendrán de todas partes del mundo, del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en la fiesta del reino del cielo. Es decir, que muchos gentiles que no eran judíos van a alcanzar la salvación e ir al cielo. Pero muchos israelitas, dice el 12, para quienes se preparó el reino, serán arrojados a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Algunos de ellos se creían dignos del cielo y Jesús les estaba diciendo, no, lo que tú hayas hecho no te puede hacer ganar el cielo. Lo que tú hayas hecho no te da más fe, porque yo llevo años en la iglesia y yo tengo mucha fe. No es eso, sino que tu fe viene de reconocer la autoridad que hay en Jesucristo y nada más. Dios no se maravilla de tus actos, de tu cultura, de tu tiempo, de tu esfuerzo, de tu iglesia, de tu edificio, de cuántos discípulos tienes. Dios se maravilla de tu fe. Es lo único. La fe mueve la mano de Dios. Así dice la palabra de Dios. Vamos al versículo 13, al final de esta historia feliz. Entonces Jesús le dijo al centurión, vuelve a tu casa, debido a que creíste ha sucedido. Y el joven siervo quedó sano en esa misma hora. Dios cumplió lo debido al centurión por su fe. Cuando tú y yo creemos con esa fe sincera, hay que ser humildes. El centurión lo fue humilde primero. Hay que ser humildes, someternos a la autoridad de Dios, reconocer, Dios, tú eres la autoridad en mi vida. Yo sé que yo puedo tomar mis propias decisiones. Yo tengo el libre albedrío para decir, quiero hacer esto, me toca hacer esto. Si yo quiero, yo hago esto, pero yo me someto a tu autoridad. Y Dios recompensa esa fe cumpliendo lo debido, haciendo su parte. Fíjate que esta historia, yo me pude relatar mucho con esta historia. Te quiero contar acerca de mi testimonio personal. Yo lo he contado aquí brevemente y no lo he contado antes porque de hecho no me acuerdo de mucho de lo que sucedió.
Lo que me recuerdo es de escuchar a mi padre predicar y contar el testimonio, porque de hecho estos días que fueron de 15 a 20 días más o menos, yo no tengo memoria de muchas cosas. Me recuerdo de antes y me recuerdo de después. Pero cuando yo estaba en el primer grado, sufrí de meningitis. La meningitis es un virus que te ataca la columna vertebral, sube al cerebro y comienza a comer la membrana del cerebro hasta que se lo come todo y uno queda. Le dijeron a mi papá que yo iba a quedar o paralítico o mentalmente algo iba a suceder, no iba a razonar bien o iba a morir. Y sé como que me encontré mucho con la situación de este siervo. Yo recuerdo que mis papás habían venido de México porque ellos vivían en México y me encontraron en una situación donde yo no me podía mover. Yo estaba con la fiebre a todo lo que da y no me podía mover, estaba paralizado. Si alguien venía y me movía el brazo, me tocaba, gritaba porque me dolía todo lo que me tocaban, los brazos me querían mover, me dolía todo, sudando, con fiebre, con tos, con todo lo que usted se puede imaginar. Empecé a tener alucinaciones. Yo tenía tanta sed por la fiebre que gritaba a mi abuela: abuela, tengo sed, tengo sed. Y recuerdo en una ocasión que mi hermano vino con un vaso azul que era mío, mi vaso favorito, me extiende el vaso con agua y yo extiendo mi mano, lo tomo y se desaparece el vaso y se desaparece mi hermano. Me quedé pensando, ¿por qué? Tengo sed, volví a gritar y viene mi hermana con el mismo vaso azul y me lo extiende y yo extiendo mi mano, tomo el vaso desaparece y mi hermana desaparece. Ya no sabía qué hacer. Volví a gritar: abuela, tengo sed. Ya vino mi abuela con el vaso y ya ni siquiera lo quería tomar porque no sabía qué iba a pasar. Tomé el vaso y si era mi abuela, tomé agua. Después platiqué con mis hermanos. Les dije: ¿alguna vez me trajeron agua o algo? Y dijeron: no, nosotros estábamos en la escuela, nunca te trajimos algo. Mi familia dice que yo gritaba: hay un señor arriba de una escalera en la esquina que se va a caer. No había nadie. Alucinaciones, cosas que estaban sucediendo en mi cuerpo a los 6, 7 años de edad. Y me internaron en el hospital por varios días con ese diagnóstico de que iba a quedar mentalmente minusválido, o que iba a quedar sin poder caminar, paralítico, o que iba a morir. Y ellos no podían hacer nada porque mi cuerpo tenía que combatir ese virus. Y recuerdo, cuenta la historia de mi papá, que en un día de esos, en un domingo, porque mi mamá se quedaba conmigo durante el día y mi papá en el hospital se quedaba conmigo en la tarde. En uno de esos días vino un predicador a la iglesia. Y al final del servicio mi papá se le acercó y le dijo: mi hijo está enfermo y no se ve buena la cosa. De hecho, ya me han dicho que no va a terminar en nada bueno esta situación. Y dijeron: vamos a orar. Vamos a orar. Se juntaron un círculo de hermanos, de algunos familiares míos y el predicador, y oraron por mí. De la misma manera que el centurión fue con Jesús a pedir por su siervo, mi papá fue a pedir por mí. Y en ese instante que oraron ellos, se me fue la fiebre, se me quitó. Mi papá se fue al hospital, llegó con mi mamá y yo ya estaba despierto comiendo. Yo no había comido hasta ahora, no he parado de comer hasta ahora, pero estaba comiendo. Era algo bueno, algo bueno. Dios me había sanado. Y llegaron los doctores y llegaron. ¿Qué pasó? No sabemos qué pasó. De repente despertó el niño, empezó a comer. Y mi papá les dijo: me disculpan, yo sé que ustedes han estudiado años largos, que ustedes saben de medicina, pero no fueron ustedes, fue Dios. Oramos por mi Dios y oramos por él y mi Dios nos respondió. ¿Y qué creen que pasó? Esa noche me volvió la fiebre. Me volvió la fiebre. Llegaron los doctores, vamos a ver qué. Y recuerdo muy bien lo que dice mi papá que sucedió en ese momento. Dice: me salí del cuarto, me fui a la pared y empecé a hablar con Dios. Mi papá le dijo: Dios, yo ya les dije que tú lo sanaste. Yo ya les dije que había sido tú. No sé cómo le vas a hacer, pero ese es tu problema. El que va a quedar mal eres tú y no yo. De cierta manera, mi papá le estaba diciendo: tú eres el de la autoridad. Yo no sé. Yo ya les dije que tú eres el poderoso. Esa era mi fe, esa era mi parte. No sé cómo le vas a hacer, Dios.
pero yo ya les dije que eras tú. Y fíjense lo que sucedió, aquí estoy. Juego fútbol, corro, camino para la gloria de Dios, para la gloria de Dios. Y no es todo, porque Dios no hace cosas a plan corto, lo hace a plan largo, a visión larga. En el momento de recuperación, yo tuve que aprender a caminar una vez más porque me había jorobado y tuve que aprender a caminar una vez más. Y caminaba al cuarto donde tenían unos juguetes y mi tío me llevaba ahí a jugar con los juguetes. Iba y me empezó a gustar un juguete en específico, un juguete que era un piano de juguete. Empecé a tocarlo, mi tío era músico o es músico y me empezó a enseñar una canción en el piano. Desde entonces me nació el amor por la música. Y Dios me estaba preparando desde entonces para el ministerio donde estoy hoy. Gloria a Dios, dáselo más fuerte a Dios, la gloria sea para Él, para Él. Y me conmueve mucho compartir esta historia con ustedes, pero me da mucha alegría. Porque yo sé que mi papá confió en un Dios poderoso. La autoridad era de Dios. Los médicos no podían hacer nada más. Yo no podía hacer nada. Yo ni siquiera me recuerdo de esos días. Ni siquiera me acuerdo de nada. Mi papá no pudo hacer nada. Mi mamá no pudo hacer nada. Lo imposible se lo dejamos al que puede con lo imposible. Al que es dueño de todo. Al que es nuestro sanador. Y siempre lo hace Dios con un plan. Por lo tanto, si tú y yo aprendemos a reconocer la autoridad de Dios en nuestras vidas, eso va a aumentar nuestra fe. Y cuando nuestra fe aumenta, cosas poderosas hace Dios en nuestras vidas. No tiene que ser muy grande nuestra fe, como un grano de mostaza, dice la Biblia. Un grano de mostaza, eso es suficiente para reconocer Dios, reconocer la fe en nosotros y hacer algo grande. Por lo tanto, hay dos cosas una cosa que quiero que sepas el día de hoy. Un discípulo verdadero reconoce la autoridad de Dios en su vida. Si tú realmente quieres ser discípulo de Jesús, lo primero es que tenemos que reconocer la autoridad de Dios en nuestras vidas. Ya no es de nuestra propia cuenta. Nosotros podemos tomar las decisiones que querramos. Pero si decimos, Dios, yo quiero que tú seas líder de mi vida, que tú seas el centurión de mi vida, que tú tomes las decisiones de vida y muerte en mi vida, yo me quiero someter a tu autoridad. No sé si tú has tenido la oportunidad de hacerlo, pero en esta tarde te quiero dar la oportunidad para poder tener una fe asombrosa. No una fe que te va a asombrar a ti porque tú dices, ¿de dónde viene tanta fe? Es algo inexplicable. Pero yo quiero que tú tengas la oportunidad de decidir, Señor, tú vas a ser mi líder de aquí en adelante. Tú vas a ser líder de toda mi familia y de todas las personas que yo tengo bajo mi autoridad. Cuando ellos necesiten algo, yo vengo a ti para orar por ellos. Y yo sé que la autoridad que me respalda a mí es una grande, de mi Dios grande.